Yo creo que deberíamos empezar para cumplir con el horario. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, me Sí, parece que sí. usted es el jefe de ceremonia. Ah, sí, el jefe, el maestro mayor de obras. Sí, el Hola maestro. Ángel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les Bueno, va? bueno, José, si podés silenciar los otros micrófonos para Sí, dar sí, comienzo a... yo voy silenciando, no se haga problema. Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen en nuestro aniversario al licenciado Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia de Córdoba, al profesor doctor Rogelio Pisi, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, al doctor profesor Enrique Majul, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, al doctor Andrés de León, presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, al doctor Sergio Metrevián, a cargo de la Dirección de Capacitación y Formación de Recursos en Salud del Ministerio de Salud de la provincia, al doctor Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, al doctor Omar Tabaco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, a los señores académicos y presidentes de sociedades, y queremos mencionar y agradecer el afectuoso saludo del doctor Diego Cardoso, ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Estimados colegas, queridos maestros, amigos, es para mí un privilegio representar al Círculo Médico de Córdoba en este día tan especial, donde se cumplen 110 años de compromiso en la formación de posgrado y darles la bienvenida a este encuentro. En nuestro amplio espacio de participación conviven y desarrollan sus actividades científicas 42 sociedades médicas y tiene su sede la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Este es el marco para recibir a quien pondrá en contexto y nos hará reflexionar sobre esta incertidumbre planetaria, la doctora Mirta Rosés Periago, con su conferencia Post Pandemia, la salud del día después. Una vez más, el Círculo Médico ofrece este escenario para dialogar sobre el futuro, porque hacia allí se traslada nuestra responsabilidad y estaremos representados en ese futuro por su configuración, que sin dudas será examinada. Con esta premisa conformamos hace 4 años un grupo de trabajo bajo la consigna El Círculo Médico hacia el 2050. En este sentido, les comentaré sobre algunas iniciativas de relevancia institucional. Y aunque les parezca contradictorio, quiero comenzar con el pasado, porque para pensar en el futuro debemos mirarnos desde entonces, y para ello la doctora Norma Acerbi está documentando la historia de nuestra institución, sus inicios, los procesos que se desarrollaron desde su fundación para sustentar las bases de su crecimiento constante y permanencia en el tiempo. Esperamos contar con esa obra para el mes de septiembre. Asimismo, si bien no es un asunto del pasado, sino de profesionales, con sólido pasado y como manera de honrar nuestro espíritu fundacional, hemos consolidado la distinción Maestro de la Medicina, una singular distinción que otorgamos junto a las facultades de medicina de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba, la Academia de Ciencias Médicas y el Consejo de Médicos de la provincia. En el mes de septiembre de 2019 realizamos la segunda edición de este reconocimiento interinstitucional para quienes hayan dedicado toda una vida al ejercicio de la medicina y su enseñanza.
Deseo destacar que nuestra ilustre y querida invitada la recibió en la primera edición del año 2016. Ahora, en modo presente y orientando la visión hacia el futuro, ya hemos incorporado plataformas para la educación remota que están siendo utilizadas desde el mes de mayo por las distintas sociedades. Además, junto a otras instituciones, integramos el Consejo Asesor de la Dirección de Capacitación y Formación de Recursos en Salud del Ministerio de Salud de la provincia. Hemos firmado un acuerdo mediante el cual se procede a la unificación de programas de residencias médicas para 23 especialidades. El propósito último de esta tarea es garantizar la equidad en la formación de los profesionales, independientemente del centro en el que cursen su residencia, sea público o privado, y contribuir de este modo también a la equidad en la atención. Asimismo, anunciamos que se está preparando una primera publicación colectiva cuyo título preliminar es Prevención secundaria y diagnóstico precoz de patologías prevalentes. En el marco del proyecto Círculo Médico 2050, se convocó a todas las sociedades médicas a participar de esta novedosa propuesta. Esta primera edición abarcará desde la adolescencia hasta el final de la vida. Nuestra inquietud parte del valor de anticipación que tiene la medicina preventiva en la atención sanitaria. Esta selección será difundida como libro digital y en formato papel para fines del año en curso. Por último, y a pleno futuro, nuestra institución emprendió el largo pero necesario camino de la reforma edilicia, porque el manejo de la incertidumbre necesita de instrumentos de anticipación. Y nuestra sede, que incorpora constantemente a nuevas sociedades, está sometida a la austeridad de su espacio y precisa reformularse de forma contundente hacia el largo plazo, por lo que estamos proyectando un espacio institucional mejorado y adaptado a los desafíos por venir. En definitiva, lo que deseamos y nuestro actual desafío es situar al futuro en un lugar de privilegio, y como escribe Tomás Eloy Martínez en su libro El sueño argentino, nada pertenece al porvenir con tanta nitidez como el deseo. Señoras y señores, en este 110º aniversario del Círculo Médico de Córdoba, están todos invitados a participar de esta idea de futuro. Ahora le pediría a la doctora Ana Ceballos que presente a nuestra invitada. La doctora Ceballos es pediatra infectóloga y secretaria del Comité de Infectología de SAP Filial Córdoba. Fue secretaria del Comité Nacional de Infectología de SAP y presidenta de SAP Filial Córdoba. Es miembro honorario de la Sociedad Argentina de Pediatría y también investigadora clínica. Ana, adelante. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Mínguez, muchas gracias por la invitación. Realmente presentarla a la doctora Mirta Rosés Feriago, médica cirujana egresada de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, especializada en enfermedades infecciosas y en salud pública en la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, directora emérita de la Organización Panamericana de la Salud, que ustedes saben es la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, donde durante 2 periodos, entre el 2003 y el 2013, fue directora de esta organización, con el honor de haber sido la primera mujer directora de OPS. Ha recibido innumerables títulos como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y de otras universidades latinoamericanas, y condecoraciones máximas de los gobiernos de España
y países latinoamericanos. Actualmente es miembro del grupo de expertos de la OMS en eliminación, erradicación de enfermedades como polio, lepra, malaria, y del control y eliminación de las enfermedades tropicales desatendidas. Y en este momento, enviada especial de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para Latinoamérica y Caribe. Me acompaña en esta coordinación el doctor Fernando Riera, médico infectólogo del Sanatorio Allende, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es miembro de comisión directiva de Círculo Médico y de la Sociedad Argentina de Infectología. Él va a ser el coordinador post-exposición de la doctora José de las preguntas que ustedes enviarán por chat. Fernando, gracias. Hola, buenos días a todos. Doctora, creo que no nos queda más que agradecerle la presencia, agradecer personalmente y todo el grupo la oportunidad de participar de esta honorable reunión, y le quiero dar paso a su disertación, fundamentalmente, y después haremos las preguntas. Muchas gracias, Fernando, y los que me antecedieron. En primer lugar, un saludo muy cordial desde la ciudad de Buenos Aires, muy honrada por esta invitación y la oportunidad de este encuentro virtual celebratorio del Círculo Médico y de sus fundadores. Feliz aniversario, un reconocimiento a las autoridades de Córdoba y a todo el equipo que lo acompaña por la acertada conducción en esta pandemia, y una mención especial a mis colegas de la promoción 1969, que el año pasado, a final de año, cumplimos los 50 años de graduados de la gloriosa Universidad de Córdoba. Bueno, iniciando la última década que nos separa del 2030, tenemos un compromiso importante de todos los países del mundo por alcanzar esas ambiciosas metas de desarrollo sostenible, y sorpresivamente nos llega este nuevo virus respiratorio que ha paralizado al mundo. Recordemos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar, dice garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Actualmente el mundo enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes por su universalidad. Este COVID-19 ha propagado el sufrimiento humano, ha desestabilizado la economía mundial y ha cambiado drásticamente la vida de millones de personas. Antes de la pandemia, la mayoría de los países mostraba una mejoría de la salud de toda la población, reflejada en el aumento de la esperanza de vida y en la reducción de algunas causas asociadas, sobre todo a la mortalidad materna e infantil. Sin embargo, el progreso logrado hasta 2015, que fue la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, comenzó a desacelerarse. La falta de resolución de problemas estructurales como la desigualdad en la distribución de los recursos y de las oportunidades, la fuerte concentración de la riqueza, el débil compromiso con los acuerdos del cambio climático, la crisis masiva de los refugiados y las guerras internas y prolongadas en muchos países parecían anunciar un límite, un agotamiento, reflejado en el estancamiento del crecimiento económico y también de los indicadores de desarrollo y de salud, un techo para este ansiado mejoramiento progresivo. También desde el 2015, diversos líderes mundiales comenzaron a alertarnos sobre la amenaza del surgimiento de nuevos agentes infecciosos con gran impacto global. El Reglamento Sanitario Internacional fue reforzado y renovado a partir del 2005 para poder captar rumores, por ejemplo, como fuente de información de posibles brotes, adicionales al sistema tradicional de notificación de las enfermedades obligatorias, de las enfermedades infecciosas, aprovechando las experiencias acumuladas con el SARS, con la influenza H1N1, el MERS, el ébola, el Zika. La evaluación de las capacidades de preparación y respuesta de los países frente a esta potencial amenaza, que se hace secuencialmente, fue realizada la última entre el 2017 y 2019
y mostró, sin embargo, que se habían hecho inversiones escasas e insuficientes para una defensa efectiva frente a esta eventualidad. La pandemia, entonces, se constituye en un punto de inflexión en la preparación para las emergencias sanitarias y la inversión en los servicios públicos vitales del siglo XXI. En este escenario aparece el COVID-19 y, como es habitual en la historia de la humanidad, surge por un salto entre las especies. Esta semana justamente se publicó una investigación que ubica alrededor del año 500 a.C. el salto del virus de sarampión de los pollos al ser humano. Las lecciones que creíamos haber aprendido con la gripe H1N1 fueron rápidamente olvidadas y además repetimos las mismas reacciones. La negación del hecho o de su gravedad en la pérdida de vidas, las teorías conspirativas sobre el origen del virus, la especulación sobre quién gana, quién pierde, que serían los que manipulan la situación en su beneficio, la desconfianza, la discriminación, la xenofobia, el individualismo, la búsqueda de un culpable, el sálvese quien pueda. Reacciones ya conocidas frente a lo desconocido, el miedo individual y colectivo ante una situación inesperada, amenazante y no deseada. ¿Cómo será entonces la actitud social e individual cuando esto se supere? Aún es temprano para hablar de lecciones que requieren una documentación rigurosa y un análisis minucioso. Y se abrirá un largo camino para probar si esta vez las aprendimos o las olvidaremos como antes. Los medios de comunicación y las redes sociales complican la situación, más interesadas en sorprender que en aprender, a lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, llamó la infodemia. Y el mundo de las publicaciones científicas ha revelado sus fallas, privilegiando la rapidez sobre la rigurosidad y los casos anecdóticos sobre los ensayos clínicos aleatorios. Pero mirando lo acontecido hasta ahora y su impacto diferenciado entre los países y al interior de los países, se puede inferir que hay quienes reaccionaron mejor y quienes no lo hicieron tan bien. Los que sufrieron el impacto de SARS y MERS reaccionaron más rápidamente y con más acierto. Tenían entrenado los reflejos y habían hecho transformaciones en sus sistemas de alerta y respuesta, fortaleciendo la capacidad de sus sistemas sanitarios y la conciencia de su población. Otros, como en el cuento del lobo y las ovejas, habían preferido olvidar y continuaron el progresivo debilitamiento de su sistema sociosanitario, a los que el virus encontró desfinanciados, segmentados, fragmentados y descentralizados de manera desordenada, con una débil gobernanza y gestión y sin un comando unificado. Hay países y jurisdicciones que durante décadas han invertido continuamente en redes de servicios sanitarios integrados, basados en la atención primaria, con presupuestos protegidos para los servicios de salud, y agua y saneamiento y para sus recursos humanos, regulando además una distribución territorial balanceada de la población. En ellos la respuesta ha sido mejor, como se observa en el estado de Kerala, en la India, en Nueva Zelanda o en Costa Rica. Ayer precisamente cumplimos 4 meses del primer caso reportado en América Latina, fue en Brasil el 26 de febrero. O sea, un plazo muy corto para emitir conclusiones sólidas. En tiempo récord se logró identificar el virus, publicar su genoma completo, compartirlo y permitir que todos los países del mundo tuvieran capacidad de hacer las pruebas de diagnóstico viral. Es una muestra de la enorme potencia del trabajo abierto y compartido. Aún sabemos poco sobre su fisiopatogenia y otras características para el manejo clínico y para las intervenciones exitosas de contención y el corte de la transmisión. Aspectos de suma trascendencia como la carga viral infectante, el rol de los asintomáticos, la respuesta tan diferenciada por edad y sexo, la duración de la inmunidad, entre otras, aún están en investigación. Como consecuencia, los avances en cuanto a prevención, profilaxis, tratamientos curativos y vacunas aún deben ponerse a prueba de evidencia. Las medidas de salud pública más efectivas parecen concentrarse en 4 intervenciones usando modelajes:
el cierre de las escuelas y las actividades grupales en sitios cerrados, el distanciamiento físico y el uso de tapabocas, el blindaje de los mayores de 65 años y la búsqueda activa de contactos y autoaislamiento de sintomáticos. ¿Cuál será el futuro comportamiento de este virus? El científico italiano Rigoli cree que el virus está perdiendo virulencia mientras baja la circulación en Italia y especula con 3 posibilidades al futuro. Una, que el virus vuelva a ser agresivo en la próxima estación. Recordemos que no ha circulado todavía completamente alrededor del mundo en cuanto a las estaciones. 2, que se haga más amable como otros respiratorios, incluido el H1N1, y se integre a la familia de los virus gripales estacionales. Y 3, que desaparezca como sucedió con el SARS del 2003 y 2004. Esto trae un alto grado de incertidumbre para poner una fecha a la pospandemia. Sin embargo, como en toda gran crisis, se presentan no solo desafíos, sino oportunidades. Muchos pensadores mundiales en las ciencias sociales, políticas, ambientales, biológicas, económicas, del comportamiento y de la comunicación hacen reflexiones. Sabemos que la salud es un producto de múltiples determinantes y por lo tanto estará influenciada por cambios en todas estas dimensiones. Miremos algunas de ellas. Los empresarios productores de bienes observan que la externalización y la fragmentación de la cadena de producción aumenta la vulnerabilidad. Antes calculaban los costos de producción básicamente salarios e impuestos y contaban con el transporte mundial, pero con la parálisis del transporte ahora analizan si es mejor tener la producción asegurada en múltiples centros de ciclo completo. En salud pública y seguridad social diríamos que esto es distribuir el riesgo para minimizarlo. Los empresarios vinculados al turismo imaginan una reconversión para superar la estacionalidad, disponer de atractivos todo el año, con menor flujo de personas acumuladas, pero distribuidas más regularmente. Los supercruceros de más de 3.500 pasajeros están perplejos. Las compañías aéreas observan que los low cost tuvieron la capacidad de adaptarse mejor y con menores pérdidas. Y en las ciudades se analizan con alarma las condiciones de hacinamiento y baja cobertura de agua y saneamiento. Y quizás los grandes bancos financiadores de infraestructura cambien su mirada con respecto al cálculo de retorno de la inversión. Se piensa en una reconversión urbanística que ya estaba en marcha, con la tendencia universal de crecimiento de las ciudades de mediano tamaño y con mayores espacios verdes. Pero las fuentes de trabajo no han acompañado esa tendencia, ni el transporte colectivo ha facilitado los desplazamientos para reducir la concentración. Los grandes centros comerciales ya estaban también en crisis de reducción de espacio, por ejemplo en Estados Unidos, y se abrían nuevos centros con espacios abiertos y más verdes. Por otro lado, la explosión de tecnologías de información para la participación grupal como la que estamos usando ahora para esta celebración han sido tan efectivas que muchos piensan que se reducirán las conferencias, los congresos, los talleres y otras formas presenciales, lo que tendría un impacto bastante fuerte en la industria de eventos, desde los viajes hasta los centros de reuniones. Y en cuanto a la modalidad de teletrabajo, las empresas están analizando la conveniencia de reducir costos de infraestructura y servicios comunes, mudando muchas de sus actividades y procesos al trabajo remoto y transfiriendo costos hacia el trabajador. Hice este breve recorrido de algunos aspectos en otros sectores para imaginar transformaciones en los servicios de salud pública y en los de atención médica, así como en la actitud y en la reacción del público, la reacción popular. Quizás veamos un despertar de la conciencia ciudadana y una reducción del consumo en general hacia un consumo más responsable y restringido a lo necesario, más amistoso y respetuoso con la naturaleza. Quizás dejemos de considerarnos la especie superior y avasalladora y asumamos con humildad nuestra interdependencia. Basta de considerar a la naturaleza y a las otras especies como un recurso inagotable para nuestro propio enriquecimiento material, y surja un mayor interés y preocupación por enriquecer a la propia naturaleza y a su diversidad como la fuente de nuestra protección y seguridad y también la defensa de nuestra propia supervivencia. Eso puede resultar en una mejor nutrición y más actividad física, menos tóxicos ambientales
y menos desperdicios, lo cual mejoraría la situación de las enfermedades no transmisibles y generaría menor violencia, tanto interpersonal como ocupacional o vial. Una mayor conciencia de la vulnerabilidad como individuos y como entes colectivos que compartimos tiempos y espacios aumentaría la preocupación por la distribución equitativa de los bienes y las oportunidades, al sabernos tan relacionados e interconectados físicamente en el espacio y en el tiempo. Comenzaríamos a apreciar que nuestro bienestar depende también del bienestar de aquellos con los que interactuamos cotidianamente. Esto puede resultar en una mayor inversión social en educación, recreación y cultura, salud, vivienda digna, agua y saneamiento e higiene, ciencia y tecnología. Así como el sector agropecuario invierte en servicios de meteorología y sanidad para predecir los cambios y amenazas a sus productos animales y vegetales, quizás pensaremos en invertir más en los servicios de vigilancia epidemiológica y alerta temprana para fortalecer la vitalidad y longevidad de nuestro producto humano. La telemedicina aún tiene largo camino que recorrer. Recién se ha comenzado a impulsar en esta situación de confinamiento y de temor a compartir espacio físico. Esto tendrá un impacto enorme en las formas de distribución del recurso humano y la infraestructura de salud, y llevará a repensar las formas de remuneración y de compartir la información entre múltiples proveedores con los servicios centrados en las personas y en su entorno ocupacional, familiar y barrial. La estratificación de la infraestructura por niveles de complejidad y el funcionamiento en redes de servicios interconectados basados en la atención primaria de salud a nivel comunitario logrará mejores resultados, evitando la saturación de las instalaciones y la competencia por los mismos espacios para situaciones que son de requerimientos muy disímiles, como pueden ser los de diagnósticos, imágenes, quirófanos, consulta, internación y otros. Así como las empresas de producción están pensando en descentralizar sus operaciones, acercarse a los prestadores y a los prestatarios, los sanatorios y hospitales deberán pensar cómo hacer sus servicios más rentables, más flexibles y cercanos a la población, tal como vienen haciendo los centros comunitarios de servicios públicos, como los municipales, los bancarios, los comerciales y otros desde hace unas décadas. Un elemento de enorme vulnerabilidad ha sido el pluriempleo del personal sanitario. Se tornó un obstáculo en el control de infecciones y en la programación de los turnos de trabajo, en la adopción de protocolos homogéneos y en la sustitución del personal afectado para garantizar la continuidad de los servicios. Temas como la seguridad laboral y la exposición al riesgo del personal de salud han impactado en la opinión pública. El virus no distingue por fuente de afiliación o cobertura, aunque sí lo hace por sexo y edad, aunque no tengamos una clara explicación que requiere más análisis para obtener evidencias más sólidas. Pero su impacto letal se diferencia por otras características, las socioeconómicas como pobreza y etnicidad, que van agregadas a factores de comorbilidades de mayor prevalencia en estos grupos sociales. Además, recordemos que aún tenemos otras enfermedades transmisibles en la región. El brote de sarampión en Argentina parece controlado con el último exantema detectado el 18 de marzo del 2020, pero continúa en México y Brasil, y las bajas tasas de cobertura de vacunación deberán ser mejoradas rápidamente, recuperando oportunidades perdidas para lograr completar los esquemas de protección efectiva. Continuamos con un ciclo récord de dengue, persiste la actividad de fiebre amarilla y va en aumento la tuberculosis, el VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual como sífilis. Para completar, no conocemos la conducta estacional de este nuevo virus, como mencioné, aunque la Red Mundial de Influenza Gripe informa que tenemos niveles muy bajos de circulación de los virus respiratorios, incluido el virus sincicial respiratorio, y quizás vinculado al encierro o a las temperaturas aún medias o a la competencia natural entre virus. Todo especulación por ahora. En la interacción salud-economía, la CEPAL calcula que en América Latina en 2020, como consecuencia de la pandemia, la pobreza aumentaría al menos 4.4%, o sea, casi 29 millones de personas adicionales con respecto al 2019, lo que llevaría a casi 215 millones de personas viviendo en Latinoamérica en condiciones de pobreza, o sea, sin satisfacer la canasta básica.
Este aumento de la pobreza y la pobreza extrema compromete la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo en 2030, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Y más ampliamente, como este es el eje transversal, afecta al logro de todas las metas de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las medidas de protección social de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los efectos de la pandemia deben considerar el bienestar de toda la población, especialmente de los grupos que experimentan múltiples formas de exclusión y sufren más agudamente los impactos de la crisis. Por ello, la protección social y el bienestar deben ser vistos con una perspectiva de universalismo, sensible a las diferencias, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, carencias y discriminaciones de grupos específicos. El incremento del trabajo informal ante el aumento del desempleo dificultará que esos trabajadores y sus familias accedan a ingresos para sostener un nivel de vida digno. Esta situación presionará además a la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social por la disminución de los aportes directos y las posibles reducciones de cobertura. Pero bueno, frente a esta perspectiva, con tantas dimensiones, lo realmente importante será convertir esta pandemia en una oportunidad de transformación. Sería muy triste y un pésimo homenaje y recordación a los que han caído en la lucha contra el virus, que volviéramos la espalda y regresáramos a repetir más de lo mismo, a la misma rutina anterior, sin levantarnos y decir con muchas ganas, queremos que la pospandemia llegue pronto. Hemos aprendido las lecciones, hemos sufrido. Muchos se han ido prematuramente, pero acá estamos dispuestos a estar mejor preparados y a cambiar el rumbo para mejor, desde lo individual a lo sistémico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Impecable su presentación. Y realmente con toda la gente que veo y que usted nos honre con la presencia, es un gran regalo para el Círculo en estos 110 años. Realmente estamos orgullosos y muy felices de tenerla con nosotros y que toda esta gente, representantes de la universidad, representantes de las cátedras, de los hospitales de Córdoba, saludos que vamos recibiendo, que hay más de 150 personas entre Zoom y YouTube y eso es mucho y nos posiciona y nos da una perspectiva al futuro, que es la mirada que tiene el Círculo Médico en este momento. Entonces, ahora los invito a hacer algunas preguntas, la pueden hacer por escrito y hasta tanto nosotros estuvimos trabajando alguna situación de algunas preguntas y yo le quiero preguntar a la doctora, fundamentalmente, esto es una gran amenaza, pero ¿es una oportunidad que nos está ofreciendo esta pandemia a mejorar el sistema de salud? Definitivamente, doctor Riera. Yo creo que hay que irla pensando desde ahora, porque si no nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la pandemia. Y quiero saludar de manera especial al presidente de la Academia de Ciencias, mi tocaya, doctora Mirta Mira. Creo que hay que pensar y hay que empezar a actuar desde ya en la reestructuración de los servicios de salud, porque yo veo también en el chat que hay mucha preocupación sobre todo lo que está quedando acumulado y atrasado. Yo mencioné, por ejemplo, las coberturas de vacunación, pero indudablemente hay un retraso, hay una reducción de entre el 40 y el 60% de todo tipo de controles, incluidos los controles de embarazo. Ahí ya no vamos a tener posibilidad de ganarla. Esa oportunidad se nos va a perder, ¿no es cierto? Ya esa no tiene retorno. Pero hay otras que sí tienen. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a dar el servicio a particularmente los controles y el seguimiento de las enfermedades crónicas? Y me refiero crónicas inclusive a las que hemos logrado cronificar, que son infecciosas, ¿no? Porque ahora la tuberculosis, el VIH, el SIDA y muchas, ¿no es cierto?, infecciosas tienen tratamiento de por vida o de largo plazo.
y los pacientes oncológicos, cardiovasculares, diabetes, bueno, una cantidad enorme, tenemos un rezago, tenemos una demanda ahí contenida como un dique que va a haber que resolverla rápidamente. Y tenemos dos caminos. Una es intensificar todo lo que sea telemedicina y abordaje, ¿no es cierto?, y contacto telefónico, etcétera. No toda la gente, por supuesto, tiene las capacidades para las nuevas tecnologías de la información, pero sí podemos utilizar las viejas como el teléfono. Y definitivamente el acompañamiento, o sea, hay que utilizar todos los colegas de las ciencias sociales que tenemos entrenados, de cuidadores, trabajadores sociales, etcétera, que puedan hacer un acercamiento, inclusive familiares que puedan tener estas personas, para hacer un acompañamiento en red. O sea, tenemos que extender una capa protectora ahora, pero también tenemos que pensar cómo vamos a dar el servicio apenas podamos, el contacto físico, los controles de laboratorio, etcétera, que se nos hayan quedado retrasados, y por supuesto las opciones terapéuticas. Yo les había comentado en la visita del 26-27 de febrero, cuando fue que me invitó el gobernador y el ministro de Salud a la inauguración de la nueva planta de almacenamiento de vacunas, y que hubo un COFESA, un Consejo Federal de Salud. Les había dicho que cada vez que surge un virus nuevo y entramos en probable situación de pandemia, no se había declarado todavía, hay que empezar a armar distintas pistas en el circo. Y eso es lo que nosotros aprendimos en la dura epidemia de dengue de Río, ¿no? Donde hubo que abrir carpas para atender a la gente que no iba a los servicios por miedo, o que directamente no podía llegar por la saturación de los servicios por los pacientes con dengue. Entonces, hay que echar mano a toda la creatividad y no volver a aferrarse a las estructuras que teníamos antes. Ese va a ser la mejor respuesta. Doctora, acá hay otra pregunta, y si me preguntan puntualmente si hay proyecciones del impacto que va a tener la pospandemia en el sistema de salud, y yo lo complemento con alguna otra acotación, que es el impacto en las enfermedades prevenibles por vacuna. Nosotros nos planteábamos el tema, ¿cuál sería la más afectada? Por ejemplo, sarampión, polio, la importancia del control del niño sano y los ancianos que estamos abandonando, y que son etapas claves en la salud de las personas. ¿Hay alguna estimación de este impacto? Si conoces, si está bueno, es totalmente especulativo, porque depende mucho de las medidas que mencioné antes. Es decir, hay países que están generando, países, y dentro del país nuestro también, jurisdicciones que están sufriendo distinto impacto, y por lo tanto, bueno, si tomamos nosotros la experiencia de la Argentina, hay provincias, ¿no es cierto?, donde la situación casi está normalizada. No solamente la que nunca ha tenido virus, ¿no es cierto?, que nos queda una sola, pero porque Formosa, que era la otra, ya está con transmisión, pero ya tenemos 4 o 5 provincias que están casi normalizadas. O sea que tenemos que recordar que este es un virus fundamentalmente que impacta en las concentraciones demográficas. Si ustedes toman, por ejemplo, en Río Negro, el grueso, el Valle Medio, donde hay un pueblo al lado del otro, ¿no es cierto?, que prácticamente hacen una continuidad urbana, o, por supuesto, AMBA, ¿no?, la región metropolitana, incluida capital y provincia de Buenos Aires, del conurbano. Pero es un virus de la concentración. Entonces, el impacto es muy difícil de determinar, porque lo tenemos que medir territorialmente. Y cuando nosotros tenemos, como en la Argentina, un sistema tan segmentado y tan fragmentado, de acuerdo a la obra social o a la cobertura o al sector público que atiende alrededor de un 30%, etcétera, estamos mal organizados para dar esa respuesta de manera sincrónica y armónica, porque no necesariamente las personas están cerca de donde se les da el servicio, porque no solamente es el acceso físico, pero es el acceso por cobertura.
y eso complica mucho. Por eso nosotros es muy difícil. Y además estamos tratando de medir el verdadero impacto del virus a donde ya ha pasado. El miércoles, el director del CDC de Estados Unidos decía que están muy alarmados porque revisando la base de datos de mortalidad, en mayo encuentran que hay 27% de muertes por neumonía. Bien. Que no coincide con lo que decimos de muertos por COVID en Estados Unidos en el mes de mayo. Entonces, todavía no sabemos realmente cuál es el impacto, porque por supuesto tenemos las comorbilidades y tenemos las edades a las que más ha afectado, que habrá que separar, ¿no es cierto?, la causa. Pero 27% de muertes por neumonía significa 1 de cada 4. Muy. Y no estaban todavía ¿verdad? Por la estación, están en verano. Entonces estaba muy alarmado y dijo que iba a poner un grupo de investigación de revisión profunda de los certificados de defunción. Bien, acá hay otra pregunta de la doctora López, de la Defensoría de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y ella se encuentra preocupada por el impacto que va a tener en los niños, el impacto psicológico, el sedentarismo, y eso va a ser un problema en la pospandemia o en los próximos años. Me estimo que sí, ¿no? Sí, estamos muy preocupados por la situación sobre los niños, sobre los jóvenes y grupos especiales de niños y jóvenes como los discapacitados, por ejemplo. Porque el tema del confinamiento trae muchas situaciones. Además tenemos, por supuesto, los niños y jóvenes del espectro autista, por ejemplo, que el confinamiento no es sostenible. Y por eso hemos trabajado mucho con el INADI, ¿verdad?, con la Agencia Nacional de Discapacidad, en términos a flexibilidades específicas, atendiendo a lo que sabemos del virus y cómo se transmite, flexibilidades específicas para todo este grupo de población, o sea, los niños, los discapacitados, los del espectro autista y otros grupos que no pueden soportar el confinamiento y que, por lo tanto, bueno, se han hecho excepciones en los protocolos, con muchos cuidados especiales, con horarios, etcétera. Además sabemos como profesionales de la salud, ¿no es cierto?, la necesidad de tomar el sol. Tenemos niños recién nacidos prematuros con ictericia que requieren tomar sol y que viven en áreas donde viviendas donde no ingresa el sol. Bueno, todo eso que sabemos, ¿no? Pero además hay otros elementos, por ejemplo, mucho más difíciles, que son las pérdidas en educación, porque no todos tienen acceso. En América Latina solo el 60% de los hogares tiene acceso a Internet y alrededor del 55% tiene una computadora. Entonces, eso de mantener la educación a distancia también segrega mucho por capacidad económica, por territorio, por accesibilidad a Internet, etc. Pero además hay otras dificultades mayores. El confinamiento, que es una medida sanitaria muy efectiva, genera también situaciones de convivencia muy difíciles, con impacto en la salud mental, en la ansiedad y probablemente, como ocurre, ustedes saben que en nuestra estructura cerebral el temor y la irritación están pegaditos. Entonces, y segregan las mismas hormonas. Entonces, la gente que tiene miedo inmediatamente también se irrita y tiene reacciones violentas. El tema de la violencia intradoméstica, intrafamiliar, sobre la cual siempre recae en los mayores, en las mujeres y en los niños. Entonces es todo un continuo que tenemos que mirar con mucha atención porque, por supuesto, salud atraviesa todas las dimensiones del ser humano, la física, la emocional y, por supuesto, la dimensión de social en términos del grupo humano, ¿no? Que no es un individuo solamente. Bien, ahora estoy tratando de ordenar algunas preguntas y ahora vamos
usted dio pie con el tema de la educación y hay alguna pregunta del doctor Ambas, hay preguntas en cuanto a cómo va a impactar esto, la tele, está el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, cómo va a impactar esto, la teleeducación o la educación a distancia, y a mí cómo van a volver los chicos al colegio. Y en el ámbito de la salud, a nosotros nos interesaba mucho cómo nos proponemos preparar líderes, porque preparar líderes, entrenar gente en gestión médica, porque muchas veces nosotros pasamos de la práctica asistencial a tener que gestionar un área con poca experiencia. Entonces creo que me gustaría un redondeo en cuanto a la educación en los diferentes niveles. ¿Cuál es su opinión y cómo impacta todo esto? Bueno, desde el punto de vista del retorno a clase, digamos, ya en el área educativa, en el área pedagógica y andragógica, ya es conocido, ¿verdad?, que la educación a distancia tiene un rol importante, pero no puede ser exclusiva. La presencia del grupo, ¿no es cierto?, y la interacción física del grupo y con el docente es también muy importante. O sea que tenemos que pensar cómo es lo mismo que en el tema de salud y la telemedicina. Hay un espacio para lo tele y un espacio para lo grupal y la presencia cercana, ¿no? Son dos dimensiones no opuestas, sino complementarias. Con respecto al retorno a clase, bueno, los dos consejos de educación, el Consejo Nacional de Educación y las autoridades de salud, generaron una comisión especial, me invitaron a participar, entregamos el día jueves, inclusive con unos protocolos de preparación ya de las escuelas, porque no podemos volver a la misma escuela que dejamos. Primero porque hay escuelas que no son habitables y tienen que tener las condiciones desde el punto de vista de agua de saneamiento, no se puede postergar más y hay que hacer la inversión ya, ¿no es cierto?, en las escuelas que son las más necesitadas. Pero por otro lado, no vamos a poder volver a la escuela mientras no terminemos o tengamos una protección con el virus, porque el virus va a seguir circulando. Y entonces habrá que adecuar las escuelas para garantizar el distanciamiento físico, la no saturación, etcétera. Eso significa todo un esquema desde el punto de vista de la infraestructura física, desde el punto de vista de los turnos, desde el punto de vista de cómo se van a estructurar los protocolos en el caso de que se presente algún positivo. Se trabaja con un concepto también de burbujas, que es el de mantener personas que comparten el mismo riesgo. Por ejemplo, los niños que viven en el mismo barrio o edificio, o la misma cuadra, o los niños que son de familias de trabajadores esenciales, es decir, concepto de riesgo para que ese concepto de burbuja, para permitirnos que si hubiera un caso, podamos contener los contactos rápidamente y evitar la diseminación. Pero por otro lado, volvemos a lo anterior, no nos olvidemos que estamos en una situación tremendamente heterogénea desde el punto de vista territorial. Y si nosotros tenemos jurisdicciones y provincias que no están circulando, y tenemos dentro de las jurisdicciones y provincias que tenemos áreas rurales donde no están circulando, y esas áreas rurales son las que menos acceso tienen al Internet, empecemos por el retorno a clase de esos que más necesitan, que menos acceso tienen, mejoremos las condiciones de agua y saneamiento de esas escuelas y pongámoslas en marcha. Porque no tenemos que sacarnos de la cabeza esa cosa de que sí es cierto, el virus está en todo el mundo y en todos los países, pero no está igual. Y no podemos comportarnos igual para una situación diferente, con tanta diversidad. Y con respecto a las habilidades y competencias, que era lo que usted me preguntaba para el futuro, bueno, yo creo que sí. Yo estaba en un diálogo así, ¿no?, como estamos ahora por Zoom, con dirigentes de la Cruz Roja Internacional y el Consejo de Educación. Y les comentaba que cuando yo empecé la escuela en Carlos Paz, en primer grado, bueno,
se empezaba a los 6 años, ¿verdad? Pero bueno, como yo era la más pequeña, ya sabía leer y escribir, con lo cual era una molestia permanente para las maestras. Entonces, me pusieron de enfermerita de la Cruz Roja, porque la Argentina tenía un programa con la Federación Internacional de la Cruz Roja, de la enfermera de la Cruz Roja, algunos que tienen mi edad se acordarán, y bueno, era de primero a sexto grado, y uno era el encargado de enseñar muchas cosas, de los primeros auxilios hasta cepillarse los dientes y otras cosas de la salud, ¿no? Pero eso formaba. Y por ejemplo, Chile es reconocido como un país que prácticamente uno de los pocos países del mundo, hay 2 o 3 asiáticos también, donde si tiembla todos los niños saben qué hacer en la escuela. Pero nosotros no tenemos esas conductas aprendidas desde la escuela. Las conductas de prevención no están incorporadas, se perdieron. Y después las queremos recuperar en términos de capacidades de gestión y demás, cuando ya tenemos mucho camino recorrido y de pronto tenemos que asumir una función. Eso es muy difícil. Por supuesto que también se puede y se refuerza y se especializa, pero hay que tener una actitud preventiva y una conducta preventiva y una educación preventiva y solidaria desde el comienzo. Y lamentablemente, ha habido un divorcio muy grande. Yo respeto las matemáticas, la historia, la geografía y todo lo demás, pero si nosotros no educamos para el comportamiento, el conocimiento no alcanza. Y eso nos lo enseñó a todos los médicos el tabaco, porque nosotros tuvimos casi 100 años de evidencia de que el tabaco producía cáncer, y en la encuesta de tabaco del año 90 resulta que los mayores fumadores eran los maestros y los médicos. Entonces el conocimiento no alcanza para cambiar el comportamiento. Hay otras dimensiones, emociones y pautas, valores y normas que tienen que ser incorporadas desde temprano y a lo largo de toda la vida, si no, no vamos a estar nunca preparados. Bien, ya quedan pocos minutos, pero traté de organizar las preguntas y hay alguna pregunta que le hacía el doctor Ernesto Jacob, que lo veo ahí sentado, y es un poco ir cerrando, ¿qué perspectiva o qué se avisora en cuanto a la eficacia de las vacunas? ¿Van a funcionar rápidamente? O sea, ¿van a ser efectivas? ¿Qué piensa de las 100 y pico de vacunas que están en fase de investigación? Si van a llegar a buen puerto con eficacia o vamos a tener estas idas y vueltas como nos pasó, por ejemplo, con la vacuna del dengue, que deja por ahí algunos baches en cuanto a su aplicación, eficacia. Bueno, acá en la Nación, digamos, en la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, yo soy presidente de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, hemos creado un grupo de trabajo sobre vacunas, precisamente cuál es la función de la Comisión Nacional, ¿no?, de la CONAIN, preparar recomendaciones para política pública para el caso de que venga una vacuna, ¿no? Así que estamos mirando este tema con mucha atención y con las sociedades científicas, por supuesto, la SADI, la SAP, la SAB, etc. Pero el tema de tener una vacuna depende un poco también de lo que les decía antes en mi charla, de la cantidad de interrogantes que aún tenemos sobre este virus. Y bueno, por un lado, para hacérselo más breve, por un lado tenemos algunas vacunas que van bastante rápido, que quizás van a pasar ya, o ya están pasando, a fase 3, ¿no es cierto? Pero precisamente esas son vacunas que están montadas sobre una tecnología de vectores virales que nunca antes hemos usado en vacunas humanas. Nunca antes. ¿Eso qué quiere decir? Ojo con la seguridad. Ojo con la seguridad, porque pueden que no sean seguras, pero también pueden destruirnos
toda la confianza finita que tenemos en la población sobre las vacunas. O sea, desde el punto de vista de los que manejamos vacunas, ya tenemos bastantes problemas con los movimientos antivacunas como para generar un factor agregado que nos haga perder la confianza en las 19 que tenemos. Ese es un primer llamado de atención. Las otras vacunas, que son más tradicionales en términos de su manipulación, de su generación del antígeno para producir anticuerpos, como son las chinas, por ejemplo, esas podrían ser más seguras, pero todavía no están por entrar, ¿no es cierto?, en la fase 3. Entonces, tenemos por un lado eso pendiente, desde el punto de vista de las vacunas que están en este momento. Hay, por supuesto, un trabajo muy fuerte de la OMS sobre el acceso equitativo, que ese es otro tema, ¿no es cierto? Una vez que esté la vacuna, ¿cómo va a ser para que todo el mundo tenga acceso al mismo tiempo? O mejor dicho, tengan acceso los que más necesitan primero, como nos pasó con la hepatitis B, ¿no es cierto?, que tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para entender que los primeros que tenían que tener acceso eran los trabajadores de salud, los trabajadores del laboratorio, etcétera, y luego los demás. O sea, tenemos que tener y todo eso se está pensando también, es decir, quiénes serían los grupos de población que primero debemos proteger, como los ancianos, por ejemplo, los mayores de 65 años, etcétera, ¿no? Entonces hay un tema, pero además hay un tema fundamental, que es que no conocemos todavía cuánto tiempo va a durar la inmunidad producida por este virus y cuánto tiempo van a durar, por lo tanto, la inmunidad producida por las vacunas. Y esto se alinea con lo que le dije antes. ¿Será como con la influenza, que todos los años tenemos que hacer una vacuna porque el virus muta? ¿Desaparecerá este virus? Bueno, nosotros tenemos en el grupo de vacunas a los colegas del INTA, porque ustedes saben que los que más saben de coronavirus en el mundo son los veterinarios, porque son los que liquidan a las poblaciones, ¿no es cierto?, animales desde hace décadas, ¿no? Entonces, tenemos a los colegas veterinarios del INTA dentro del grupo de trabajo, precisamente para entender mejor todos estos desafíos que plantea este coronavirus y que no están resueltas. Una cosa sí sabemos, no hay que esperanzarse en la disponibilidad de una vacuna para todos para poder controlar esta enfermedad y bajar el daño. Hay que hacerlo ahora, sin la vacuna. Bien, yo creo que estamos en tiempo, hemos pasado por todos los puntos, acaba de ingresar esta conferencia o esta charla o esta conversación con la doctora Roset, ha despertado mucho interés, más de 150 personas. Está también con nosotros Omar Suet de la Sociedad Argentina de Infectología, y esto es muy importante porque estamos todos trabajando y esta mirada al futuro que tiene el círculo, yo le voy a dar a Ángel que vaya cerrando, pero me quedó alguna cuestión importante que dijo y que creo que resume todo lo que ha dicho la doctora, que es debemos educar para el comportamiento. Me pareció bellísimo ese concepto y lo tomamos como nuestro y va a ser una de las visiones que vamos a tener para el Círculo Médico 2050. Ángel, gracias a todos. Cerra la charla. Bueno, doctora, se ha ganado el derecho a participar por Zoom con el Círculo Médico de Córdoba cada 8 horas. Estaremos muy contentos de tenerla con nosotros. Bueno, magnífica su exposición, muchísimas gracias. Todos los mensajes son de felicitaciones para usted y ligamos algo nosotros. Gracias, Círculo Médico, por haber invitado a la doctora Rosés con tanta claridad. Estamos muy agradecidos. Y yo quisiera, como dijo Fernando, tomar algunas frases suyas como para cerrar. Al finalizar de su charla, usted dijo, pero lo realmente importante será convertir
esta pandemia en una oportunidad de transformación. Me encanta esa frase. Y también dijo, queremos que la pospandemia llegue pronto. Hemos aprendido las lecciones, hemos sufrido, muchos se han ido prematuramente, pero acá estamos, dispuestos a estar mejor preparados y a cambiar el rumbo para mejor, desde lo individual a los sistémicos. Esas son sus palabras y quería terminar esta reunión con sus palabras y nuestro eterno agradecimiento por haber compartido con nosotros en un día muy frío de invierno esta actividad. Muchísimas gracias, doctores, y muchísimas participado. Un saludo y un abrazo virtual. Saludos a todos los colegas que están aquí, que me ha dado mucho gusto de verlos, y por supuesto al decano de la facultad y a todos los que nos están acompañando realmente, uno por uno, incluyendo a mi ahijada, que ahí la veo, María Eleonora. Y yo un beso grande, Mirta, Carlos Vargas. Carlitos, ¿qué tal? Un gustazo verlos a todos, muy emocionante. Muchas gracias por estar. La Eleonora González. Todo. Que lo pasen bien. Un fin de semana que tengamos menos casos, por favor. Sí. Gracias. Y menos muertes. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao.